Con ustedes los Maxi abogados David Peña y Federico Anaya. En esta ocasión, David Peña, como siempre, en campo de batalla, así que hoy nos va a acompañar telefónicamente y mi querido Federico Anaya, pues ya lo tenemos aquí al abogado magistrado con nosotros y nosotras. Así que pues buenos días, caballeros, bienvenidos. Buenos días, Ernesto. Hola, David. Hola, buenos días, ¿cómo están? Estoy aquí en medio de una reunión, pero salgo tantito para empezar a compartir con ustedes y ya si sigo la reunión me tengo que regresar. Ok, entonces si te parece, David, pues vamos entrando con este tema que pues es el caso de Ariadna Fernanda, no, perdón, el caso de la Comisión Estatal de Búsqueda de Chihuahua, que pues un caso, además es una entidad federativa donde David Peña y el Centro de Acción de Derechos Humanos, donde está David, pues llevan muchos años haciendo un trabajo ahí en el estado de Chihuahua, y fíjese nada más lo que son las cosas, pues se filtra, se publica, se ventila que la Comisión Estatal de Búsqueda en un estado, fíjese, como el de Chihuahua, no ejerció más que el 10% del presupuesto asignado en el año 2021. Estamos terminando casi el 2022 y apenas nos venimos a enterar, varios medios hicieron la publicación de esta noticia. Y David Peña, pues, ¿qué decir? ¿Cómo explicar también estas formas y criterios que hay para que una comisión estatal de búsqueda de un estado tan lastimado en materia de desaparición de personas y en materia también de violencia contra las mujeres, pues no se ejerza el 90% del presupuesto asignado? David Peña. Pues mira, yo justo colocaba este tema como una de las notas que me parecía importante poder compartir, discutir, digamos, el día de hoy, porque se publicó la semana pasada, no recuerdo si fue el jueves o viernes, un reporte de la Auditoría Superior de la Federación, en donde se registraba que cuando menos 7 u 8 comisiones de búsqueda del país habían regresado los recursos que la Federación les había dado para la búsqueda. Es decir, en la nota que les compartí sale principalmente Chihuahua, que es un caso relevante, pero también me llama mucho la atención, por ejemplo, que la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México haya regresado los recursos. Justo ya no supe si hacías el contexto, mi querido Ernesto, pero no puedo estar, digamos, en video normalmente porque estamos justo en una acción de protesta frente a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México por una desaparición de una joven, desapareció hace 5 años, no se ha logrado su localización, y uno de los temas que tenemos centrales es justo la operatividad de las comisiones de búsqueda, o qué están haciendo las comisiones de búsqueda en lo local. Entonces, me sorprendió mucho que el reporte de la Auditoría Superior de la Federación estableciera que 121 millones de pesos el año pasado destinados a las comisiones de búsqueda local del erario federal hayan sido regresadas a las arcas, digamos, del gobierno, porque no se utilizó ese recurso. Particularmente Chihuahua llama la atención, decías, Ernesto. Chihuahua tiene un reporte casi 2,000 personas desaparecidas en el histórico, y de esas 2,000 personas desaparecidas es sumamente preocupante que solo se haya utilizado el 10% de los recursos destinados para la búsqueda de personas. Entonces, creo que sabemos cómo es el clima, digamos, la crisis de desaparición que se vive en México. Hoy justo también se están haciendo unas nuevas revisión de las excavaciones de Jojutla, de estas fosas que se encontraron hace varios años en el estado de Morelos. Se están reactivando, digamos, estos rastreos, esta búsqueda de restos óseos en Morelos. Y bueno, gran parte del país sigue con las madres buscadoras, con los grupos, con los colectivos, pues desarrollando con sus propios recursos todo este tipo de búsquedas. E insisto, es lamentable que dentro de esta crisis que estamos viviendo de desaparición y de identificación forense en México, las comisiones de búsqueda simplemente hagan su ejercicio de recursos, no gasten el dinero. Oye, David, y Jalisco, ¿no? También es... Jalisco, exacto. Y Jalisco, Estado de México, o sea, es Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Chihuahua. O sea, me pareció indignante cómo esos recursos destinados para la búsqueda de personas
las comisiones por X o Y circunstancia, no lo gasten, regresan el dinero, como si no hiciera falta buscar a las más de 106,000 personas desaparecidas, según el último registro que hay ahora en México, ¿no? No, y además ahí, Federico, pues llama la atención porque, por ejemplo, el 80% del presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda se va a las entidades federativas. Y entonces, pues acá al nivel nacional, como Comisión Nacional de Búsqueda, pues están arañando las paredes, chupándose los huesitos porque no les alcanza, pues, y hay muy poco personal con el presupuesto asignado. Y si además estas entidades federativas, pues como Jalisco, como Guanajuato, ¿no? Increíble Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Guerrero, pues entidades que pues tendrían que estar hasta exigiendo más recursos, pues no esté sucediendo esto. ¿Cuál es tu valoración ahí, Federico? Ernesto, David, en realidad no estoy tan seguro. Voy a decir primero una cosa muy general. La cosa más difícil de hacer en la administración pública es gastar el dinero. Precisamente porque llevamos décadas tratando de que se hagan las cosas bien y sin corrupción, hay 400 trámites, algunos desesperantes, para poder llegar a ejercer el gasto. Por otro lado, yo no estoy seguro del tamaño del problema. O sea, suena mucho, 90% del presupuesto mandado a la Comisión de Búsqueda chihuahuense no se gastó. Pero, trabajando con los datos que teníamos ayer, encontré que esa comisión depende de la Fiscalía del Estado. Y en la Fiscalía del Estado, por ejemplo, para el año 2022, tienen algo así como 316 millones de pesos dedicados para materiales, para el registro e identificación de bienes y personas. ¿Qué significa esto en el presupuesto? Tampoco lo sé, porque este asunto de estos 316 millones de pesos 2022 que son para registro e identificación de personas se usan para la búsqueda de personas dentro del área de la Fiscalía Especializada donde está la Comisión Chihuahuense de Búsqueda, no lo sé. Seguramente no los 316. Pero el problema es que el presupuesto total que le mandó la Federación era 31 millones, de los cuales regresó algo así como 28 o 27. Entonces, el problema de la nota es que nos permite hacer una crítica que tenemos que hacer, o sea, en rubros tan importantes como la búsqueda de personas desaparecidas, no debería y no puede haber subejercicio. Entonces, eso está mal. Entonces, qué bueno que la Auditoría Superior identificó ese asunto, pero necesitaríamos más contexto para saber el tamaño del problema, porque una de las razones obvias, y el burócrata es más miserable nos va a contestar, lo que pasa es que realmente no necesitábamos esos 27 millones porque ya teníamos 300 millones de pesos que nos da la Fiscalía. No lo creo, pero para eso tenemos que ver los datos del presupuesto de la Fiscalía Chihuahuense, ver exactamente qué presupuesto tiene la Comisión de Búsqueda de Chihuahua. Y ojo, hay un detalle, para que vean lo difícil que es esto. En la página de la Comisión de Chihuahua no hay link de transparencia. ¿Por qué? Porque es una entidad que depende de la Fiscalía. Entonces, tienes que ir a la página de la Fiscalía y luego buscar a ver cuánto dinero tiene esa comisión estatal. Ese dato es un dato de contexto que sí también le agradeceríamos que nos lo diera la Auditoría Superior de la Federación. Pero acuérdense que Dios es sabio y creó a los contadores para que los abogados tengamos a quien criticar. Los contadores son todavía más cuadrados que los abogados. Y entonces no nos dicen el contexto. O sea, abogados y contadores necesitamos tener antropólogos que nos digan cuál era el presupuesto estatal de la comisión comparado con el presupuesto federal. Ojo, capaz de que es todo. Si resulta que todo el dinero que usan los chihuahuenses en su comisión viene de la Federación, entonces significa que no hicieron nada. Pero
Si tienen presupuesto propio del Estado, entonces capaz de que sí hicieron cosas. Con los datos que tenemos no sabemos. Yo ahí sí me sé el chisme, si me permites, mi querido Ernesto Federico, Sí, en la parte del, sí, en la por parte del favor, contexto. porque yo también me sé parte del chisme, así que Sí, en vamos. la parte del contexto, mi querido Federico, ahí justo colocabas, la comisión de búsqueda es el único estado donde la comisión de búsqueda no depende del Ejecutivo, sino de la Fiscalía, que es lo que complejiza el asunto. Justo cuando se crea el Sistema Nacional de Búsqueda, se hace una diferenciación entre búsqueda e investigación. La investigación la llevan las fiscalías por la comisión de un delito, de desaparición cometida por particulares, secuestro, lo que fuera, y la búsqueda en vida o en muerte lo haría una comisión o una instancia, digamos, dependiente del Ejecutivo. Dependen en la mayoría de los estados de las secretarías de gobierno, como en el caso de la Ciudad de México y otras entidades. Chihuahua, ya saben que pues, la idea es siempre llevar la contra, incorporó a la comisión de búsqueda como una área de la fiscalía. Eso que ha impedido que se hagan labores de búsqueda, porque se vincula entonces todo a investigación. Y justo como dice Federico, se pierde, digamos, en este marasmo de la Procuración de Justicia, se pierde en ese infinito universo de la Procuración de Justicia las acciones de búsqueda. No están visibilizadas, no están separadas, no están, incluso en términos de informes, no están detalladas. Y llama la atención, desde luego, que los recursos del Sistema Nacional de Búsqueda, porque esos son los recursos que van de la Federación, en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda, asigna recursos específicos a cada una de estas comisiones estatales, no para la operatividad, y ahí va el chisme, mi querido Federico. La operatividad va garantizada con recursos de los estados, es decir, los salarios, los gastos ordinarios, eso se carga con presupuesto estatal. ¿Te estás refiriendo solo a Chihuahua o te estás refiriendo a todas las comisiones? A todas las comisiones. Y los recursos de la Federación, del Sistema Nacional de Búsqueda, van dirigidos específicamente a acciones de búsqueda. No son acciones ordinarias de gasto ordinario, no son de salarios, porque yo ahí diría, bueno, pues regresaron el 90% de lo destinado a salarios, pues quiere decir que tienen 2 personas contratadas, ¿no? En lugar de 50, ¿no? El cargo ordinario, el gasto ordinario, se asigna, en este caso, por ejemplo, a las secretarías de gobierno de los estados, en el caso de Chihuahua, a la fiscalía, como una unidad que depende de 5 personas, tales salarios, tales gastos, y estos son sus gastos ordinarios. El recurso que están regresando, por eso es, digamos, lo indignante, es el recurso destinado a acciones de búsqueda. Entonces, ese recurso destinado a acciones de búsqueda, Chihuahua regresó el 90% de los recursos, lo que nos da el ejemplo de que solo funciona con gasto ordinario para los salarios, para papelería, para, no sé, emitir algún comunicado, alguna cosa así, pero no están haciendo acciones de búsqueda. Por eso, y ya con eso termino la nota aclaratoria, por eso llama la atención también que sea Jalisco, Estado de México y Ciudad de México quienes el año pasado hayan tenido su ejercicio en acciones de búsqueda, no en la operatividad de la comisión. Exacto, Guanajuato, no en cuanto al gasto ordinario, sino en cuanto específicamente, por eso se reparte, digamos, en términos del presupuesto federal es muy poquito dinero, son 20 millones, 15 millones, 30 millones a cada comisión, digamos, en términos del universo presupuestal. Pero ese dinero está destinado a acciones de búsqueda. Ahora, luego entonces, si el dinero de acciones de búsqueda se regresa a la federación, la conclusión es, no están gastando el dinero en buscar a las personas. Está funcionando la comisión, o sea, opera la comisión, tiene oficina, pero no están gastando el dinero en buscar a las personas. Pregunta, David. Nada más una pregunta, David. ¿Las entidades federativas le pueden dedicar dinero también a acciones de búsqueda o lo tienen prohibido en el sistema? No, lo pueden dedicar, también lo pueden dedicar. O sea, el tema, ya saben que el tema siempre presupuestal es complicado. Claro que si tienen inyección de recursos federales, pues toda la inyección de los recursos federales es lo que se gastan, porque no sacan del erario público estatal. Digamos, es la premisa es, si yo puedo hacer las cosas con dinero de alguien más, lo hago con dinero de alguien más.
¿no? Es la premisa de la función, digamos, de la administración pública. En este caso, hay dinero, recursos de la federación y no se están gastando. Claro, puede haber recursos de lo estatal, sí, seguro, pero me parecería, digamos, complicado, incluso hasta el propio ejercicio presupuestal, teniendo recursos, inyección de recursos federales, que decidan gastarse su dinero y regresar el dinero a la federación. Sobre todo pensando, yo dijera, bueno, a lo mejor son estados, no sé, con un problema de desaparición muy menor, no sé, pienso en Yucatán, en Campeche, que hay 80 casos o 50 casos, tú dices, bueno, pues no hay una justificación del gasto. Pero en el caso de Chihuahua, que hay 2,000 desaparecidos más Jalisco, que creo que tiene el 35-40% de los desaparecidos en el país, solo Jalisco, el 33 o 35%, pues sí me parece preocupante el dato, ¿no? No, y el otro elemento, Federico, ahí es que pues, tú vas a campo y vas a estas entidades y están las colectivas y los colectivos pues arañando las paredes, ¿no? Porque no tienen recursos y quieren ir a las búsquedas. Y entonces esta otra parte que señala David con respecto de, sí, prácticamente en todas las entidades federativas, pues sí, la búsqueda corresponde entonces a las comisiones estatales de búsqueda y la investigación a las fiscalías. Pero es tal la inoperancia también de las fiscalías que la Comisión Nacional de Búsqueda dice, pues denos un poco más de facultades, no solamente de búsqueda, porque pues las fiscalías luego no están cumpliendo, como en el caso de las comisiones estatales o la propia Comisión Nacional de Búsqueda, que han estado en entidades federativas donde está un desaparecido o desaparecida, identifican dónde está, pero no pueden hacer nada porque le dicen a la fiscalía, oye, por favor, mira, ya identificamos y aquí está la persona con vida, secuestrada en tal domicilio, y de pronto se empieza es una frustración tremenda que hay, y que entonces dicen, pues nos faltan que nos den más facultades como comisiones estatales o nacionales de búsqueda, y nos falta que nos den más presupuesto para precisamente poder abarcar más los casos de desaparición en cada una de las entidades federativas. Por eso se hace un escándalo tremendo y por eso nos brinca tanto, pues que se regrese el 90% de los presupuestos solo, como señala David, solo para búsqueda, pues claro que sí genera mucha indignación, ¿no? A ver, pero la verdad es que este bocado que propusiste como tema es magnífico, pero también es complicado. A ver, un dato esencial que nos acaba de dar David. Chihuahua es la única entidad que tiene a su comisión metida dentro de la fiscalía. Y yo, nada más en un ejercicio muy rápido de tratar de buscar cuánto dinero hay en la fiscalía para ese tema, no pude encontrarlo, porque aparte no es muy fácil descubrir qué es lo operativo y qué es el personal. En cada unidad dentro de la fiscalía. Pero ahora le pido a quienes nos escuchan que se imaginen que están ustedes en la Comisión Estatal de Búsqueda. Voy a darle seguimiento a lo que nos reportó Sin embargo. Sin embargo, reportó sobre este tema que los colectivos de búsqueda fueron en algún momento, en algunos casos, a pedir ayuda para realizar acciones de búsqueda y fueron incapaces en la Comisión Chihuahuense de darles nada. Luego van con la Comisión Nacional y ahí encontraron muchísimo más apoyo y lograron hacer lo que tenían. Ese es el reporte. Pero, ¿qué es lo que sucedió administrativamente detrás? Si yo estoy metida en la Comisión Chihuahuense de Búsqueda dentro de la Fiscalía y mi presupuesto operativo, pero también el presupuesto federal que mandó la Federación para buscar personas, lo tiene la administración de la Fiscalía. Entonces significa que yo tengo que recorrer un camino que seguramente es complicado para ir a la administración de la Fiscalía y decirle, oye, necesito una troca y una excavadora, que era lo que necesitaban en los casos que se reportaron en esa nota periodística. Y entonces eso lo tiene que hacer la Fiscalía. Y mover el elefante paquidérmico de una fiscalía es muchísimo más complicado que mover el de una secretaría de gobierno, que normalmente son más pequeñas,
o en los casos en los que haya una administración separada de la comisión de búsqueda, pues la de la propia comisión. Entonces, aquí sí podemos ya tener una conclusión buena, aparte de la indignación. No es bueno poner las comisiones adentro de estructuras burocráticas que lo único que van a hacer es hacer lento, hay una palabra horrible, le dicen ralentizar, o sea, hacer lento el trámite del ejercicio presupuestal. Si tú las pones ahí es porque no quieres que funcione. O sea, esa es la primera señal, que esa es la lectura política de lo que nos dijo David, pero tiene una implicación administrativa que tenemos que hacernos cargo. Y ojo, hay muy pocos administradores que estén todo el tiempo dándole seguimiento a la cuestión del ejercicio presupuestal. Es un horror. Normalmente todas las unidades administrativas les gusta empezar a gastar en el verano. No sé si es estacional, les da frío hacerlo en enero, febrero, marzo. Entonces empiezan hasta agosto, septiembre a gastar, entonces nunca van a acabar de gastar su presupuesto. Pero si aparte tienes que ir 2 o 3 escalones arriba en la administración de una fiscalía para que te suelten el dinero, pues entonces se vuelve imposible. Pero entonces el diseño institucional está hecho para no buscar. Ya. Bueno, David, salvo que quieras añadir algo más para, si no, estaríamos pasando al siguiente tema. No, yo creo que finalmente solo para cerrar y volver a hacer el anuncio, digamos ahora, el día de hoy justo estamos en esta reunión, estoy ahora esperando una reunión con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, con Martí Batres, justo con varios familiares, colectivos desaparecidas y desaparecidos, justo para hacer el análisis y el balance de la comisión de búsqueda, de cómo está funcionando o no está funcionando la comisión de búsqueda de la Ciudad de México, y se inserta, digamos, precisamente en este tema de discusión y del análisis, ¿no? De ver qué se está haciendo y cómo se está atendiendo este fenómeno. Entonces, bueno, pues igual ya les estaré compartiendo qué es lo que estaremos haciendo por este lado, y me parece que ahí sí, otra vez se vincula ahora otro tema de la Ciudad de México, que es el siguiente tema, mi querido Ernesto, pues qué pasó con el feminicidio de Ariadna, ¿no? Que es el siguiente tema que teníamos ya en la agenda. Así es, el caso de Ariadna Fernanda, 2 fiscalías, David, incluso si quieres darle entrada tú a eso, 2 fiscalías, otra vez la de Morelos, es otra fiscalía, perdón, es otra fiscalía que David Peña conoce muy bien también porque han estado trabajando también con esa fiscalía, el caso de Samir Flores, otro caso emblemático de este sexenio. Y pues esta fiscalía, pues que ahí es donde apareció lamentablemente el cuerpo de Ariadna Fernanda, se viralizó, usted recordará este fin de semana también que 2 chicas tomaron taxi y que desaparecieron y después aparecieron muertas. Bueno, en el caso de una no fue así, pero en el caso de Ariadna Fernanda sí lo fue. Apareció el cuerpo en Morelos, lo toma la Fiscalía de Morelos, hace una autopsia, hace un diagnóstico, o el resultado de la necropsia, pues es distinto al que hace también en la Ciudad de México, y entonces pide la Fiscalía de la Ciudad de México a traer el caso y que se les quede directamente acá en la Ciudad de México, porque no corresponden. Tanto la Fiscalía de Morelos, pues decía que señalaba, no recuerdo el término legal, pero pues una indigestión o que tomó mucha bebida alcohólica esta señorita y que por eso había perdido la vida. Y pues la autopsia de la Ciudad de México arroja otros datos, David. Sí, mira, yo creo que este caso ocurrido la semana pasada junto con el otro feminicidio que ocurrió también en la Ciudad de México, volvieron a colocar el foco de atención sobre pues la violencia de género, ¿no? La violencia que se sigue viviendo en buena parte del país. En este caso se concentraron dos asuntos lamentables en la Ciudad de México, y el caso de Ariadna, digamos, particularmente llamó la atención justo por la forma en la que estaban interviniendo ambas fiscalías. Ernesto, bien decías que hemos trabajado y conocemos
cómo funciona la Fiscalía de Morelos, la hemos padecido, la hemos sufrido. Hemos también trabajado con la Fiscalía de la Ciudad de México, también la hemos padecido y sufrido en algunos momentos. Y bueno, creo que justo el tema de lo que vemos nosotros aquí es cómo hay una, voy a intentar decirlo sin hacer calificativos, pero cómo hay una falta de experticia, falta de conocimiento, falta de capacidad en los servicios periciales de las propias fiscalías, en donde una puede determinar una necropsia en un sentido y la otra puede determinar una necropsia en un sentido completamente contrario. Recordemos en el caso de Devani Escobar, en Nuevo León, cómo se llegó a hacer incluso cuatro dictámenes de necropsia para ver realmente cuál era la causa y modo de muerte y en qué condiciones había ocurrido, digamos, el crimen, ¿no? O en qué condiciones se había privado de la vida a Devani. En este caso, igual lo que estamos viendo, y me parece que es grave lo que está sucediendo, digamos, particularmente en ese asunto, porque imaginemos que esos servicios periciales de Morelos, que determinaron que la muerte de Fernanda se debía a una congestión alcohólica, digamos, que se había broncoaspirado con su propio vómito, se había asfixiado por una congestión alcohólica. Esos servicios periciales son los mismos que están hoy en día emitiendo dictámenes sobre feminicidio, sobre homicidios, en el caso de Samir, sobre desapariciones y sobre el infinito catálogo de delitos que se siguen cometiendo en Morelos. Con esa nula capacidad, los servicios periciales están funcionando hoy en buena parte de México. Y llamo la atención, insisto, en términos de la Ciudad de México, porque los servicios periciales de la Ciudad de México, junto con los del tribunal, son de los más granados de la ciudad, del país, digamos, de lo más selecto que puede haber. Tampoco son los mejores, tampoco es lo que es, no tienen unos niveles nórdicos, pero es de lo más granado que se puede encontrar. Pese a todo eso, la propia Fiscalía de la Ciudad de México logró determinar que, con base en estos dictámenes periciales, pues que en este caso de Ariadna, pues ella presentaba signos de violencia. Cuando fue encontrado su cuerpo, presentaba signos de violencia y incluso la Fiscalía de la Ciudad de México concluye que se trata de un trauma generalizado, es decir, presentó diversos golpes en su cuerpo, no hay uno que haya podido determinar la causa de muerte definitiva, digamos, pero el conjunto de esas agresiones o de esos golpes es lo que lo que la llevó a la muerte, ¿no? Y además, sumado a que hay videos ya en donde pues la pareja con la que ella estaba conviviendo se ve cómo sacan de su cuerpo, literalmente cargando del departamento y lo meten a un vehículo que es el que presumiblemente utilizaron para ir a tirar el cuerpo, literal, para ir a arrojar el cuerpo a Morelos. Entonces, creo que el tema aquí sí centrarlo no en términos del funcionamiento solo de las fiscalías, sino también me parece muy importante el término de los servicios periciales. A veces olvidamos que una parte importante son los servicios periciales y yo hoy ando muy haciendo muchos anuncios comerciales, pero justo por eso en el caso de Digno Ochoa, uno de los puntos resolutivos de la sentencia de la Corte Interamericana es precisamente que se garantice la autonomía de los servicios periciales, que se eficientice a los servicios periciales y que desde la Constitución se le asigne no solo la autonomía, sino los recursos para tener personal pericial capacitado y no repitamos o no estemos viendo casos como el de Ariadna o como el de Devani Escobar que vimos hace un par de meses en Nuevo León. Ya, gracias David. Pues ya encontré esta definición que habían usado las autoridades, broncoaspiración etílica, y básicamente pues sí es una congestión ahí alcohólica. ¿Qué decir al respecto, Federico Anaya? Y además, este otro ángulo que se abre donde dos fiscalías pues quieren llevar el caso. ¿Qué se hace en estos sentidos? Porque en una estaban en la Ciudad de México donde se llevaron el cuerpo, pero el cuerpo aparece en Morelos. Y se entiende pues que entonces el caso lo lleva a Morelos, pero no sé si en todos los casos aplica igual. ¿Cuáles son los criterios también en ese sentido, Federico, si es que los hay? Bueno, no estoy seguro cuáles son los criterios operativos, pero el caso materialmente es interesante. A ver, en la narración de los hechos que conoce en ese momento la sociedad y que está sustentada en datos de prueba claros, o sea, sabemos, voy del final hacia el principio.
encontramos los restos mortales de la víctima en el estado de Morelos. Por lo tanto, quien hace el levantamiento de cadáver e inicia la investigación primero es la Fiscalía de Morelos. ¿Por qué? Porque están en su territorio. Pero la familia de la víctima, que ya es identificada, vive en la Ciudad de México. Y las actividades que había llevado a cabo la víctima, que se pueden documentar, ocurrieron todas en la Ciudad de México. Entonces, la familia de la víctima también da la noticia criminal, o la Fiscalía de la Ciudad de México se enteró por la prensa y entonces abrió su propia carpeta de investigación. Ahora, por un lado está el contraste, ya no lo dijo David, la Fiscalía de la Ciudad de México tiende a tener mejores equipos periciales que la de Morelos, eso es un obvio. Pero aparte, en el caso, yo estoy viendo también que es bastante más sistemática. Porque si yo encuentro los restos de una persona en la carretera que va de la Ciudad de México a Cuernavaca, hay una posibilidad, sin saber absolutamente nada, de que la persona haya sido asesinada, si es que fue asesinada, en cualquiera de los dos estados. Entonces, tal vez sería bueno coordinarme con el otro estado, que es la Ciudad de México. Y eso parece que no ocurre. Lo que hace la Fiscalía de Morelos es abrir su carpeta de investigación y tratarla como si fuera un asunto completamente local, y producen esta primera autopsia. La primera autopsia, por otro lado, tiene un problema. Se entregó el cadáver a la familia en la Ciudad de México, y los familiares se percataron de que el cadáver mostraba señales de violencia. Una razón más para ir con las autoridades, pero como están en la Ciudad de México, van a la Fiscalía de la Ciudad de México. La Fiscalía de la Ciudad de México tiene acceso al cadáver y por lo tanto practica una segunda necropsia. Ahora, técnicamente, ¿en quién podemos confiar más? Yo apostaría por la Ciudad de México, pero el problema de la jurisdicción es interesante. Yo siempre seré federalista, pero el federalismo tiene problemas. La fiscala general de la Ciudad de México tiene que pedirle al fiscal general de Morelos que suelte su jurisdicción, porque la tiene, porque el cadáver está en Morelos, para que haya una sola investigación. ¿Sí? Pero el fiscal de Morelos podría decir que no, seguir su propia investigación o incluso colaborar y que haya dos investigaciones paralelas, lo cual, en mi opinión, sería peor en este caso. Pero no hay criterios. Ahora, lo interesante es que la Fiscalía de la Ciudad de México ya documentó en su narración de los hechos, con datos de prueba, que en los lugares en donde todo el mundo decía que había estado la víctima, ocurrieron cosas, y hay videos en los cuales se ve a uno o dos varones cargando un cuerpo que es de una mujer. Esos son indicios bastante claros de que la muerte ocurrió en la Ciudad de México. Ahora, el problema es, ¿quién tiene la jurisdicción fuerte? Mi opinión es que donde se cometió el feminicidio es la Ciudad de México, y por lo tanto la jurisdicción fuerte tendría que ser Ciudad de México. Pero Morelos puede alegar que en realidad... ¿Existe eso, Federico, el término de jurisdicción fuerte, o es nada más algo que tú estás señalando? No, esto, en cualquier caso, esa es mía, jurisdicción fuerte. Okay. Pero este debate es doctrinal, es decir, está en los teóricos del derecho que van a decir las cosas. Pero no tenemos reglas, que era tu pregunta. O sea, no hay reglas que digan qué hacer en estos casos. En cualquier caso, se podrían pelear judicialmente las dos fiscalías, ¿sí? Que sería una alucinación. Imagínate que sería una controversia constitucional de parte de la Fiscalía morelense o del Estado de Morelos en contra de la Ciudad de México, David, porque ellos están haciendo una investigación que me toca a mí. Ahora, el asunto es que sabemos quiénes son los fiscales. El fiscal de Morelos conocemos que no tiene buenos equipos forenses, uno, y dos, que está políticamente enredado en una serie de discusiones que nos hacen desconfiar de él, a la sociedad. Y la fiscal de la Ciudad de México, en ese aspecto, está mucho mejor posicionada en términos de profesionalidad. Pero
de nueva cuenta, yo te diría, no hay una regla dura de a quién le toca. Ahora, si los datos de prueba que presentó la Fiscalía de la Ciudad de México han sido suficientes como para que el Poder Judicial de la Ciudad de México emita órdenes de aprehensión, yo te diría que va mucho mejor el caso en la Ciudad de México. Y aquí una pregunta fuerte, la prueba del ácido, diríamos, es ¿qué opinan la familia de la víctima? Ya, gracias Federico. David Peña, ahí, ¿cuál es tu valoración con respecto de los criterios de quién tiene que llevar el caso? Y la otra pregunta, David, que te haría con base también a la experiencia que tienes como abogado en casos también de homicidios que ustedes les ha tocado ahí coadyuvar con algunas familias. Es que me cuesta trabajo creer que el diagnóstico forense sea tan distinto para un caso que pareciera que, pues a todas luces, nada más de observar, como señaló la propia familia, que nada más de ver el cuerpo, pues no le cuadraron algunas cosas. Y entonces es difícil pensar que no hay ahí negligencia o mala fe, por decirlo de alguna manera. David. Creo que David no. Creo que lo perdimos, pero Ajá. yo entro al Adelante. A ver, es obvio, en mi opinión, que quien está actuando de mala fe, con poca claridad técnica y aparte con la obvia intención de decir aquí no hay un feminicidio, sino la víctima se la buscó, se había emborrachado y por lo tanto murió a consecuencia de su borrachera, es la Fiscalía de Morelos. Y eso en mi tierra se llama revictimizar. Por otro lado, los datos de prueba que nos ha dado a conocer la Fiscalía de la Ciudad de México nos están indicando que en realidad lo que tenemos es un feminicidio con todos los contextos del feminicidio. O sea, tú tienes un patrón, o sea, el empleador de la víctima tiene control laboral de la víctima y están en una fiesta y en esa fiesta hay una alta posibilidad de que efectivamente hubo alcohol, pero luego van a una casa donde él también tiene el control y luego en esa casa hay señales de violencia. Ojo, y también hay mala fe, porque lo que sabemos es que el departamento fue limpiado, pero Servicios Periciales fue capaz de encontrar de todas maneras rastros de sangre. Ahora, la pregunta técnica es, ¿rastros de sangre de quién? O sea, si tú ligas los rastros de sangre con la víctima, entonces es evidente que la muerte ocurrió en la Ciudad de México. Y ahí, en mi opinión, cualquier juez federal o la Suprema Corte resolviendo una controversia constitucional sobre qué fiscalía lleva la razón, para quedarse con el caso, le daría la razón a la Ciudad de México. Porque el delito de feminicidio, la privación de la muerte de esta mujer porque es mujer, ocurrió en la Ciudad de México, no en Morelos. Ahí entonces también otro de los elementos que claro brincan y llamaron mucho la atención es pues si era un problema de etílico, pues ¿para qué escondes el cuerpo, no? ¿Para qué te lo llevas? Pues ¿por qué no mejor, y más si es una amistad, por qué no llevas el cuerpo a un hospital o llamas a la ambulancia, ¿no? Tal cual. Ahora, los seres humanos podemos ser ángeles, pero también demonios. Entonces, en este caso, la narración que está empezando a conocer la sociedad nos está mostrando un nivel de maldad tremendo, porque el presunto responsable en ese momento, que está ahorita, hasta donde entiendo, todavía sin ser capturado, incluso va al velorio de la víctima. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí hay un nivel en el que es obvio que sí puedes tener una conspiración para encubrir el delito, y lo que dices tú es importante. Ahora, con mayor razón, entonces, el traslado a otro estado de la República es parte del encubrimiento del delito. Y por eso pienso yo que si alguien se pone a discutir qué entidad federativa tiene jurisdicción fuerte sobre el caso, la justicia federal le va a dar la razón a la Ciudad de México. Porque es obvio que sacar el cuerpo ya sin vida de la Ciudad de México es para proteger al asesino, al feminicida o a
las personas que privaron de la vida a esta compañera. Ya, Federico, antes de despedirte, nada más te pregunto sobre esto que pues se viralizó en redes sociales de estas dos chicas, esta otra chica que al parecer se arrojó del vehículo donde pretendía ser secuestrada, y que también alcanzó poderosos reflectores, y el taxista pues que ya se entregó y dice pues yo no tengo nada que ver. Ahí es, ¿cómo lo identificas? ¿Cómo encuentras un caso de esta naturaleza, Federico? Porque finalmente los dos se viralizaron muchísimo, difícilmente pues la vas a librar. Ahí en ese sentido, ¿cuáles serían en dado caso los ángulos que tendrían que valorarse para el caso de esta chica que se arrojó del vehículo y que al arrojarse del taxi y que al arrojarse perdió la vida? Mira, no conozco ese caso, pero sí, así como lo describís en ese momento, si la muerte es causada por una violencia que ella está sufriendo y está tratando de escapar de la violencia, obviamente hay una relación directa, o sea, ella no se habría lanzado y por lo tanto no habría perdido la vida si no había sido agredida. Si tú pruebas la agresión, entonces, como mínimo, tienes ahí un homicidio o un feminicidio culposo. Depende cuál es el tipo de agresión que haya ella percibido dentro del vehículo. Pero yo creo que lo más importante de lo que preguntas, Ernesto, es la viralización. Una de las cosas buenas de la sociedad urbana moderna es que todos somos testigos de todas y de todos. Y por lo tanto, somos, diríamos casi en términos bíblicos antiguos, realmente somos vigilantes de nuestro hermano y de nuestra hermana. No podemos lavarnos las manos como Caín diciendo, ¿y yo qué tengo que andar buscando a mi hermano? ¿Sí? No. Estamos viendo lo que le está pasando a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, y por lo tanto tenemos que darle seguimiento. La viralización es buena. Me acaban de comentar en WhatsApp una buena compañera, Clau Mendiola, que al parecer el presunto responsable en el caso que estábamos discutiendo ya se entregó en Monterrey durante la madrugada. Lo cual significa lo que tú acabas de decir, Ernesto. O sea, la viralización hace que no haya manera de que te escapes. Y entonces lo que haces al final de cuentas es entregarte. Qué bueno que la sociedad, si así es como van caminando las cosas, está presente. Pero, otra vez, tengamos cuidado. La razón por la que tenemos fiscalías, jueces y debido proceso es porque la viralización tiene, y lo sabemos todos y todas, un elemento de potencial histeria colectiva que puede doblar las cosas hacia la injusticia. En este caso parece que vamos bien. La publicidad, la viralización ayuda a clarificar las cosas. Pero ahí sí, a los medios, a las redes sociales, lo que tenemos que hacer es pedirles responsabilidad ciudadana. Y siempre estar vigilantes. Pero creo que ayuda. La viralización en este caso, en el que estábamos discutiendo, primero está ayudando, y seguramente en el otro que te digo, no conozco, nos va a ayudar a saber qué fue lo que ocurrió. Piensen, aparte, que en el caso de Devani, en Nuevo León, nos acercamos a la verdad de los hechos gracias a la viralización de una imagen. Claro, claro. Pues, Federico, dame nada más un minutito porque me interesa mucho, tú y yo que hemos platicado muchísimo el tema de el ejército y los poderes del ejército. Rápidamente, Federico, pues el subsecretario Alejandro Encinas publicó un video el día de ayer en donde pues señala que pues están los ataques ahí contra su persona, contra la subsecretaría, siguen fuertes. Evidentemente no menciona la Secretaría de la Defensa Nacional, pero los abogados de los militares que están en el campo militar, pues ya dijeron que hoy precisamente inicia la contraofensiva y va a una demanda contra el subsecretario Alejandro Encinas. Así que, pues pareciera que ahí en la Sedena no les importa que el presidente haya vuelto a ratificar el respaldo al subsecretario Encinas, y de manera todavía más clara, y nosotros respaldamos a este hombre y ta.
ahí en la mañanera, pues pareciera que no importa, Federico. Entonces, claro que se abren ahí pues varias preguntas sobre entonces quién demonios manda en la Secretaría de la Defensa Nacional. Una cuestión, nadie sabe la respuesta a esa pregunta. Y es urgente que la sociedad mexicana la contestemos. El único problema es que llevamos como, ojo de buen cubero, 80 años sin preocuparnos de nuestros militares, en serio, y por lo tanto no tenemos mucha idea de cómo funciona. Qué bueno que estamos acercándonos al asunto. Hay un detalle que ya está empezando a quedar claro. Hay una cosa llamada espíritu de cuerpo en las Fuerzas Armadas, que es una cosa buena, la hemos discutido aquí, este reglamento general de deberes militares dice con mucha claridad cómo hay una disciplina y se tiene que cuidar el espíritu de cuerpo, pero el problema es que ese reglamento fue diseñado para controlar a tenientes, capitanes, tal vez mayores, en 1945, que andaban con pistola en una zona más bien rural, y no está diseñado para controlar a mandos, a coroneles y generales. Y si lo revisas, Ernesto, te vas a encontrar con que de hecho el reglamento nunca dice que los altos mandos no puedan participar en política. Nunca lo dice. Dice que lo pueden hacer, pero tienen que ser muy claros de que no están hablando a nombre de la institución militar. ¿Sí? Pero entonces es muy ambiguo. Y el problema es que como desde 1946 los civiles, todos, nosotras, los dejamos solitos, ellos se han mandado solos toda la vida y creen que lo único que existe es el espíritu de cuerpo. Y eso provoca, esa es mi aportación como abogado, un arreglo legal, institucional, completamente irracional. Tú fuiste el primero que lo señaló en este último debate, no hay contralorías externas en las Fuerzas Armadas. Segundo, hay un sistema de justicia militar que tiene que ver con la disciplina y que uno diría, pues qué bueno que para las cuestiones de disciplina haya esa cosa chiquita que es solo para los militares, que se llama fuero militar. Pero el problema es que el procurador, bueno, ahora fiscal general de justicia militar, lo nombra el secretario. Y el tribunal también. Eso es irracional. Si me obligas, yo incluso les diría, si es una cosa tan importante, pues pongamos que la Corte se constituye en sala especial de asuntos militares para verlos, pero tú no puedes dejar que la jerarquía administrativa militar sea la misma que se juzga y se audita. Eso está mal, porque entonces pasan las cosas que están ocurriendo. Y a mí lo que más me preocupa es un pequeño detalle de litigio. ¿Quién le está pagando a la defensa, a estos abogados que están presentando la denuncia de hechos en contra del subsecretario Encinas? Bueno, ese fíjate, que yo no sé si ahí es un asunto también que tendremos que verlo, qué es lo realmente importante, ¿no? ¿Quién paga a los abogados o a quién defiende la Secretaría de la Defensa Nacional? En los términos que quieras, ¿no? Otra cosa es quién a la hora de la hora pone la paga para que no se vea quién está respaldando a quién. Pero si te parece, vamos a ver, vamos a recordar lo que dijo precisamente el general José Gutiérrez, que es el que está preso en el campo militar, pues entrevistado por Jorge Fernández Menéndez. Ahí, esta es una acusación, esa que, insisto, por lo menos desde mi punto de vista, no le veo muchos fundamentos. Y después hay otra acusación que tiene menos fundamentos y que es más grave, que hizo el subsecretario en una declaración, diciendo que usted tuvo en sus manos 4 o 6 elementos y que usted ordenó matarlos. Sí, es una vileza lo que hicieron. Nos avala la razón. Somos inocentes, discúlpame. No. Pero vamos a salir. La institución nos está apoyando. ¿Su familia lo está apoyando? También. Ahí. Bueno, pues dicho precisamente por
No, es que, a ver, eso es lo que está chueco, por donde lo queramos ver. A ver, para que nos entienda quien nos escucha, sería tanto como que Pemex estuviera pagando y organizando la defensa de Lozoya, porque Lozoya fue el director general de Pemex. Ese es el equivalente. Y aparte, ya lo habíamos dicho en este programa, si es un juez civil el que ordenó la detención del actual general en retiro, ¿por qué el actual general está en una prisión militar que no depende de las autoridades civiles? No es correcto. Tú y Nájar lo dijeron, o sea, y a santo de qué esa prisión militar, que es increíblemente hermética, como todo en la Secretaría de la Defensa Nacional, permite que entre un reportero. Y obviamente no entró Genaro Villamil, ni entraron ustedes, entró... Ni nosotros. Exactamente. Y ojo, porque el asunto es, Genaro Villamil es un periodista que trabaja en ese momento para el sistema de información del Estado mexicano en esa administración presidencial, y fíjate, tendría mucho sentido que fuera él a cubrir este asunto, ¿verdad? En ese sentido. Pero no es a él, es a un privado que obviamente está recibiendo un privilegio y de acuerdo con las viejas normas nunca escritas y completamente oscuras de la prensa tradicional mexicana, probablemente, aparte de tener el acceso, también tiene beneficios. Lo que tú dijiste hace rato, ¿quién saca el dinero específicamente? Pero, ojo, el problema ahorita no es que por la puerta de atrás sacan un dinero para pagarle a los abogados, no. Lo que acabamos de oír en la entrevista al general es la institución nos está defendiendo. O sea, es abierto e institucional. Y eso tiene sentido, si lo piensas bien, porque tenemos un reglamento general de deberes militares que habla del espíritu de cuerpo y que es del año 1937. Es de otra época y tenemos que volver a pensarlo. Ahora, de ese tamaño, bueno, y no es propaganda, de ese tamaño es la transformación que tenemos que hacer. Ahora, ya sé que no lo dijo el Quijote ni lo escribió Cervantes, pero y tampoco es la iglesia, pero con el ejército hemos topado, que es uno de los poderes reales fácticos. Y hay que seguir topando y hay que seguir resistiendo. Qué bueno que el subsecretario Encinas dice con claridad qué es lo que está pasando. Ojo, tampoco hay que espantarse. Yo insisto, la democracia se ve así. En los poderes ejecutivos, los secretarios y ministros se pelean entre ellos y a veces puede llegar a ser la cosa horripilantemente fea. Se ve más fea cuando uno de los ministros o secretarios lleva uniforme. Pero así también se ve la democracia. Entonces, sigamos jugándola y estemos vigilantes. Lo que asegura que las cosas no salgan mal es que sea en público, que se viralice, que discutamos. Bueno, para mí sí es algo de qué preocuparse, porque no me había tocado ver, Federico, y estoy seguro que a ti tampoco, pues que el presidente de la República en una conferencia de él le dé un respaldo de esta naturaleza en el caso más importante que en materia de desaparición de personas, ejecución de personas, como es el caso Ayotzinapa, el caso emblemático que ha llevado el presidente, que le dé un respaldo así al subsecretario Encinas y que la Sedena le diga, pues serás el presidente, pero nosotros vamos sobre él, ¿no? Y de hecho, yo le preguntaba al subsecretario Encinas en una entrevista y también le dije, entiendo que pues, en la posición que estás, pues difícilmente me puedes responder eso, ¿no? Pero ¿qué no está contraviniendo la Secretaría de la Defensa Nacional la instrucción o la orden del presidente de la República? Porque... A ver, sin duda, la está contraviniendo. Y en ese sentido está violando el Reglamento General de Deberes Militares, porque su superioridad del secretario de la Defensa es el presidente de la República. Ahora, por cierto, Twitter, la República de Twitter es bien divertida. Hay por ahí un coronel o algo por el estilo, es un mando, que tuitea mucho. Ahorita no me acuerdo el dato específico, pero él sacó a colación este tema y él dijo,
el presidente está violando las normas militares en cuanto que comandante supremo. Ah, vaya, fíjate, el Reglamento General de Deberes Militares lo expidió un presidente de la República, ¿verdad? El general Lázaro Cárdenas. Y luego la única reforma que tuvo la hizo otro presidente, que es Ávila Camacho. O sea, el generador de la norma está diciendo este mando militar en Twitter, viola el reglamento. Por lo tanto, tendríamos que hacerlo responsable. Fíjate cómo están volteando al revés la mesa. El argumento del espíritu de cuerpo se convierte en una abierta rebelión a la jerarquía militar. Como el presidente tiene que cumplir con el reglamento porque es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y tiene derecho a utilizar el águila con las 5 estrellas, entonces él también tiene que respetar la jerarquía. Nada más que, como él está hasta arriba, ahora le están pidiendo que respete la jerarquía hacia abajo. ¿Me explico? Y Sí, protege sí. el espíritu de cuerpo. Bueno, ¿suena contradictorio? Es contradictorio. Lo que estamos viendo, y es una cosa inédita, tienes razón, y debe preocuparnos. Yo digo, preocupémonos, pero mantengamos la calma. Porque todo se arregla con más democracia siempre y discutiendo las cosas. Obviamente, aquí tenemos una bronca entre cuál es la lógica del gobierno civil que proviene de la democracia y que se va renovando en elecciones periódicas, y el cuerpo militar que tiene una permanencia muy larga en el tiempo y que tiene un espíritu de cuerpo vertical, que no tiene que ver con la democracia. Pregunta para la Suprema Corte y para toda la sociedad. ¿Cuál de las dos lógicas tiene que imperar allá hasta arriba, en la punta, donde estamos hablando de quién tiene la última palabra? La lógica civil, por donde la quieras ver. Y ese asunto tampoco lo habían vivido los militares. Sigamos discutiéndolo, pero yo ahora entiendo mucho más, precisamente porque está tan difícil habíamos quedado que era embate, ¿verdad? No enfrentamiento. Este embate está tan difícil, nos espanta. Está bien que nos espante, pero mantengamos la calma. La solución es discutirlo en público. Y en público yo estoy seguro que al final de cuentas, todos los militares, empezando por el general secretario, van a obedecer su reglamento general de deberes militares y van a obedecer al mando civil que fue electo democráticamente. Ahora, no está loco nuestro presidente, es prudente. Por cierto, si quieres broncas en el ámbito civil nada más, vea con agua. Hoy está la crisis. Pero no solo en Conagua, ¿no? No, ¿Quieres broncas en el ámbito militar? Ve a la Sedena. No, sí, exactamente. O entre fuerzas, ¿no? Marina y Ejército. Pues también. No, y también entre gobernadores que colaboran y gobernadores que no colaboran. Un detalle, ya sé que estábamos más tranquilos en la época en que no pasaban cosas tan raras, pero la única virtud de la democracia es que es divertida. O sea, entremos con buen ánimo, mucha prudencia, pero en serio, en serio. Pues, mi querido Federico, muchísimas gracias siempre además por meterle humor a veces también a estos temas que abordamos, que de verdad son complejos y difíciles y particularmente para el que los padece. Así que, pero bueno, pues sí, parte de la salud mental también es a veces meter un poco de humor en estas situaciones. Y mire, nada más le comento a Nuricia, ¿no? Que está ella insistiendo mucho en la parte de Ledesma, pero no dice paga a los abogados, dice que nos está apoyando, no dice qué. Te lo comenté la semana pasada. Mire, Nuricia, yo se lo digo así. No se atore tanto en quién paga. Eso es más lo simbólico. Y el general, usted lo está escuchando, pues dice, me respalda la institución. Y no es cualquier institución, es hoy en día la institución más poderosa de México. Y pague o no pague, puede entrar por otro lado. Y aunque no entre por otro lado y estén pagando los papás o los familiares, es qué institución lo está defendiendo, que le quede claro que cuando se permite entrar a Jorge Fernández Menéndez a hacer una entrevista a modo para defenderlo, pues no es un asunto menor.
que los abogados puedan dar conferencia de prensa en el campo militar número 1 no es un asunto menor. Tiene el respaldo de la institución y lo está diciendo abiertamente, no hay nada ahí que ocultar. Y quien designa qué abogados es la Secretaría de la Defensa Nacional. Con eso quédese, despreocúpese quién le toca pagar en esta ocasión. Mi querido Federico Anaya, te quiero agradecer que me hayas acompañado. Perdón que nos colgamos un poquito más. Te mando un fuerte abrazo, Federico. Gracias. No te preocupes. Cuídate. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.